Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar para presentar la nueva convocatoria de ideas y proyectos comerciales de 2025, que se publicó el pasado mes de diciembre, a finales de diciembre, y que ahora mismo está abierta. Para empezar la sesión, vamos a contar con Pepe Llorca como jefe de área de innovación, que va a presentar los resultados y un poco hacer una introducción del programa Puertos 4.0. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros hoy. Simplemente unas breves palabras introductorias. Como ha dicho Andrés, yo soy Llorca, soy el responsable y gestor del Fondo Puertos 4.0 y también tengo funciones de órgano instructor en el proceso de evaluación de las convocatorias. Como sabéis, Puertos 4.0 ya es un programa consolidado de los puertos españoles que decidieron en el año 18 aportar el 1% de su cash flow recurrente anual para generar un fondo que permita la maduración tecnológica de ideas y proyectos en el ámbito no solamente de los puertos, sino de todo el transporte en general y, en definitiva, del comercio exterior, ¿no? La primera convocatoria fue en el año 20 y estuvo dedicada a las tres modalidades que tiene el programa, que son la modalidad ideas, la modalidad precomercial y la modalidad comercial, en función del estado en el que se encuentre en maduración tecnológica el proyecto. Si un proyecto no ha llegado a un TRL3, pues consideramos que es idea. Si ha pasado un TRL3 pero no ha llegado a un TRL7, es decir, a un prototipo en entorno real, consideramos que es un proyecto precomercial. Y si ya ha tenido exitosamente un prototipo desarrollado, exitosamente un prototipo en entorno real, pues consideramos que es comercial y lo que apoyamos es su lanzamiento al mercado. Los objetivos del programa, por lo tanto, son madurar tecnológicamente las ideas y proyectos hasta llegar al mercado. Para nosotros es muy importante que toda la visión de los proyectos estén dirigidos a consolidar una actividad comercial y que los productos puedan llegar al mercado, es decir, que puedan ser comprados y puedan ser vendidos. Como digo, estamos ahora en la sexta convocatoria, una anual desde el año 2020. La primera convocatoria, como he señalado, fue para las tres modalidades y a partir de ahí, alternativamente, cada año se ha convocado un año para ideas y proyectos comerciales, como la convocatoria 2025, y otro año para proyectos precomerciales, como la convocatoria 2024. En este momento, la dotación de los puertos para el conjunto del programa ya alcanza más de 70 millones de euros, de los cuales prácticamente 50 ya han sido adjudicados en las convocatorias precedentes, salvo la convocatoria 2024, que en este momento está en fase de evaluación. Hasta la fecha estamos financiando alrededor de 200 ideas y proyectos, como digo, por un importe global alrededor de los 50 millones de euros. En este momento las primeras convocatorias están ya finalizando exitosamente y lo que nos vamos a garantiza es el éxito del programa hasta la fecha. Se han presentado prácticamente 1000 ideas y proyectos, de los cuales, como digo, estamos financiando alrededor de 200 por un importe global de alrededor de 50 millones de euros. Estamos pues en una nueva convocatoria que se realizó a finales del 2025 y que tiene o está dirigida a las modalidades ideas y proyectos comerciales. Tal como dicen las bases reguladoras de la convocatoria, el plazo para presentar candidaturas en la fase de ideas o la modalidad de ideas es hasta el 2 de marzo y en el caso de proyectos comerciales hasta el 31 de marzo. Es muy importante leerse con atención las bases reguladoras de la convocatoria y solicitar cualquier ayuda que necesitéis para complementarlo y hacerlo, porque es muy importante, y esa es nuestra experiencia, seguir todos los pasos de la documentación administrativa que se pide para no quedar fuera de una admisión por un problema puramente administrativo.
Dicho eso, lo que quiero remarcar, sobre todo en el caso de proyectos comerciales, aunque también ideas, que es importante, en el caso de que se realicen prototipos, de que se hagan contactos con los puertos para que sean de facilitadores y no solamente con los puertos, sino con cualquier agente del ecosistema logístico que permita, digamos, una integración entre potencial usuario y proyectos presentados. Todos los puertos españoles tienen un contacto específico que os permitirá interactuar con los puertos a la hora de buscar su apoyo, tanto con cartas de apoyo para los proyectos como también en el caso de que se necesite facilitadores. Ahí tenéis una ayuda específica que es importante. Bueno, nada más por mi parte, simplemente animaros a presentar candidaturas. En el caso de ideas, por la experiencia que tenemos, normalmente alrededor del 50% de las ideas presentadas tienen acceso a financiación y alrededor de un 20% en el caso de los proyectos, tanto en la fase precomercial como comercial. Por tanto, el nivel de éxito, si se hace una buena propuesta y está bien documentada administrativamente, pues es absolutamente alto. Como sabéis, es un marco subvencional, por tanto, no es ni un préstamo ni una participación en capital, sino que es puramente una subvención y por tanto se regula por la ley de subvenciones y por la orden ministerial que lo regula. En el caso de ideas, lo que se trata es de hacer una prueba de concepto para llegar a un TRL3 y damos 15.000 euros, de los cuales 10 se dan al inicio como anticipo sin aval. En el caso de proyectos comerciales, tienen que demostrar, y es muy importante que demuestren que se ha alcanzado un TRL7 y la subvención puede ser de hasta 2 millones de euros, financiando el 80% de la componente innovadora del proyecto. En el caso de proyectos comerciales, muy relevante la parte presupuestaria, justamente porque la cantidad de dinero es elevada y por tanto tiene que estar perfectamente definido el presupuesto del proyecto, etcétera. En el caso de ideas no hace falta presentar presupuesto, aunque sí de un orden de magnitud de por dónde van los tiros. Como digo, se trata de un marco subvencional y en el caso de comerciales, igual que en ideas, se admite un anticipo del 40% sobre la cantidad otorgada de subvención, también absolutamente sin aval. Para finalizar, solo señalar que para nosotros es muy importante el modelo de negocio del proyecto, porque entendemos que los proyectos tienen que ir dirigidos al mercado. Por tanto, en el caso de ideas es más simple, con un business model canvas, y en cambio en el caso de proyectos comerciales tiene que tener ya un modelo de negocio serio, cómo se va a monetizar, cómo va a incidir la monetización del producto si se llega al mercado en la empresa consolidada, etcétera. Una cosa más, en el caso de ideas, pueden presentar ideas tanto personas físicas como jurídicas, y en el caso de proyectos comerciales, eh, pueden también presentarlo personas físicas y jurídicas y agrupaciones entre ellas, pero si son adjudicatarios no se puede dar ninguna subvención a una persona física, sino a personas jurídicas. Por tanto, tiene que haber un compromiso de las personas físicas que lo presentan o forman parte de agrupaciones para constituirse en personas jurídicas en el caso de que fueran adjudicatarios. Bueno, supongo que cualquier duda que se pueda presentar durante el proceso, si no lo resolvemos durante esta webinar, pues al final va a haber una fase de preguntas intensas y quedaremos a vuestra disposición para responderlas. Nada más por mi parte. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues a continuación lo que vamos a hacer es ahondar en algunos de los detalles que ya ha comentado Pepe en su introducción y los puntos más importantes correspondientes a estas dos tipologías de convocatorias. Recalcar, como ha dicho Pepe, que a pesar de todo es muy importante que os leáis las bases reguladoras de la convocatoria. Aquí vamos a hacer hincapié en algunos de los puntos que vemos más importantes, donde más suelen producirse fallos a nivel administrativo o a nivel memoria técnica, pero todo que está recogido en las bases reguladoras que podéis acceder a ellas a través de la propia página web de la convocatoria, ¿de acuerdo? Del programa. Podéis acceder y allí las podéis descargar. De acuerdo, pues avanzando, vamos a ir yendo sobre algunos de los puntos concretos. Por favor, al final habrá una sesión
de preguntas y respuestas. Podéis ir haciendo las preguntas a través del chat y luego se irán siendo respondidas. Aquellas que no hayan sido respondidas en la propia sesión irán siendo respondidas de forma ordenada. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. Por un lado, bueno, ¿qué es el programa Ports 4.0? Al final, como bien ha comentado Pepe, Ports es un fondo de capital con el objetivo de generar un ecosistema innovador abierto que permita el contacto y el conocimiento de los retos y el funcionamiento del sector logístico portuario a emprendedores, investigadores, startups, spin-off de universidades, empresas tecnológicas pequeñas, medianas y grandes corporaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué ofrece? ¿Qué se ofrece dentro del programa? El programa está diseñado para acelerar ideas y proyectos innovadores, ofreciendo subvenciones, tal como ha explicado Pepe, mentores especializados e infraestructuras de primer nivel. Desde IDOM, nosotros como oficina técnica que lleva el programa y asiste a Puerto del Estado, ofreceremos un servicio de apoyo de impulso al emprendimiento para la innovación en el sector portuario asociado al programa. Apoyamos a las startups y a emprendedores tanto en esta fase, con lo cual podéis contactar con nosotros para resolver y tener mentorías específicas para adecuar vuestras soluciones, vuestras propuestas a la convocatoria durante esta fase hasta que se cierre la convocatoria, en las fechas que ha establecido, que ha comentado antes Pepe Llorca, como después durante el seguimiento para resolver dudas. ¿De acuerdo? ¿Quién puede participar? Tal y como ha comentado, el fondo Ports 4.0 está destinado a cualquier persona o empresa del ecosistema TradeTech de los puertos españoles. ¿De acuerdo? Ahora entraremos en detalle según la tipología de convocatorias, pero está enfocado para que tanto las ideas como los proyectos innovadores sean capaces de transformar el sector logístico portuario y en general el comercio. La iniciativa busca potenciar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sector, promoviendo proyectos con un claro enfoque de crecimiento en el mercado. Y esto es muy importante, tal y como ha comentado Pepe. Es muy importante ese foco de lanzamiento a mercado que iremos haciendo hincapié en distintos puntos de este webinar, incluyendo proyectos de emprendimiento dentro de las propias autoridades y puertos del Estado. El programa comercial, que es en esta convocatoria, en esta nueva convocatoria hay programas comerciales e ideas. El programa comercial está enfocado para proyectos que demuestren un nivel de madurez tecnológica TRL7 o superior y que no hayan llegado a comercializarse aún, que estén en fase pre-comercialización. ¿De acuerdo? Esto haremos mucho hincapié porque es importante dentro de vuestra memoria técnica dejar muy claro o justificar de forma clara que el proyecto se encuentra en un TRL7, por lo cual ha llevado a cabo un prototipo en un entorno real de todas sus componentes y que el proyecto no se encuentre en fase de comercialización. El programa comercial permite cubrir hasta el 80% de los gastos subvencionables con un límite máximo de la ayuda a la componente innovadora del proyecto de 2 millones de euros y esta intensidad de ayuda se verá reflejada dependiendo de la tipología de proyecto, si es de investigación industrial o desarrollo experimental y del tamaño de la empresa, que afectará al máximo de porcentaje subvencionable. En caso de las ideas, lo que se busca es ayudar, apoyar a emprendedores, ya sea personas físicas o personas o empresas ya constituidas o asociaciones también, así como intraemprendedores que tengan una idea en un nivel de madurez inicial, TRL1 o 2, y que a través de este proyecto, a través de esta idea, puedan demostrar que alcanzan un TRL3. ¿De acuerdo? Y esto será con una ayuda de hasta 15.000 euros. Fija que se da 10.000 euros a modo de adelanto y 5.000 euros al concluir la idea. Plazo de la convocatoria, como ya se ha indicado, para el caso de las ideas será hasta el 2 de marzo, con 2 meses desde la presentación, y en el caso de los proyectos comerciales hasta el 31 de marzo, con un plazo de 3 meses desde la aprobación de la convocatoria en el BOE, que fue el 31 de diciembre de 2025. El plazo de ejecución, y esto es muy importante, dentro de la memoria técnica tenéis que especificar el plazo de ejecución del proyecto que vais a llevar a cabo. En caso de proyectos comerciales, el plazo máximo de ejecución del proyecto será de 36 meses. Y en el caso de las ideas, un plazo máximo de 6 meses. El plazo puede contar desde la publicación de la resolución de la concesión de la subvención. ¿De acuerdo? Después se puede ampliar y en un momento dado se podrá adelantar trabajos, que esto ya entraremos más en detalle, siempre que sea a partir del día después del cierre de la presente convocatoria. Eso lo detallaremos.
¿Qué proyectos son no elegibles? Y esto es importante y lo veis, lo podréis leer en el artículo 8 de las bases reguladoras. No serán proyectos comerciales elegibles aquellos que su nivel de desarrollo sea tal que el producto, servicio o proceso ya se encuentre plenamente comercializado y presente en el mercado con carácter previo a la presentación de la solicitud, perdiendo su carácter de un proyecto de innovación. B, que representen únicamente una adaptación, una mejora incremental o una personalización de un producto, servicio o proceso ya existente comercialmente. C, que no estén centrados en la solución de los retos de la comunidad logístico-portuaria establecidos en el artículo 6 de las mismas bases reguladoras. D, que no posean una componente innovadora cierta y demostrable, ya que suponga una ventaja competitiva clara para el ecosistema logístico-portuario. Y E, que no puedan demostrar un nivel de madurez tecnológica que alcance al menos el TRL7, considerando que esté por debajo del TRL7. En ese caso, el proyecto no podría ser subvencionado en esta modalidad, sino tendría que presentarse en la modalidad de proyectos precomerciales. En el caso de las ideas, no serán elegibles para esta convocatoria aquellas que tengan un nivel de madurez tecnológica superior a TRL2, básicamente que ya hayan superado una prueba de concepto, que es el objetivo de esta convocatoria, realizar esta prueba de concepto, o tengan ya prototipos o desarrollos avanzados que los situarían en la categoría de proyectos. B, que se basen en soluciones, productos o servicios que ya existen comercialmente, obviamente. C, que no estén alineados con la resolución de los retos específicos en el artículo 6 de las bases reguladoras. Y D, que no presenten una componente innovadora original, limitándose a replicar procesos o tecnologías ya convencionales en el ámbito logístico portuario. Podrán participar como proyectos comerciales. Aquí vamos a detallar un poco quién sí puede participar dentro de las tipologías. Personas jurídicas de cualquier tamaño, pequeña, mediana o gran empresa. Esto afectará únicamente a la intensidad de la ayuda que pueden recibir. Personas físicas, siempre tal y como ha dicho Pepe, que hay un compromiso de incorporar el proyecto como una persona jurídica. Se pueden presentar a la convocatoria como personas físicas, pero no podrán, en caso de ser beneficiarios, cobrar ningún tipo de parte de la ayuda, ni el adelanto, ni ningún pago posterior hasta que la persona jurídica esté constituida, hasta que la empresa esté constituida. También puede presentarse uniones o agrupaciones de las anteriores. Pueden ser consorcios sin persona jurídica propia o pueden ser UTEs de distinta tipología. En el caso de las ideas, del mismo modo se pueden presentar personas físicas. En este caso no es necesario la constitución de empresa, o sea, no tienen la obligación de constituirse como persona jurídica para recibir el pago de los 15.000 euros, pueden hacerlo en nombre propio. Personas jurídicas sí se pueden presentar empresas o startups ya constituidas que busquen validar un nuevo modelo de negocio o agrupaciones de personas físicas o jurídicas de cualquier tipología. El componente de subcontratación, que también se refleja en las bases reguladoras y que hemos visto en varios casos que es muy importante. En el caso de proyectos comerciales, en fase comercial, el máximo porcentaje de financiación de presupuesto financiable es el 70% del presupuesto total de la financiación. Es la máxima partida que se puede aceptar como subcontratación. En el caso de ideas, podrá subcontratarse también, total o parcialmente, pero tal como no viene reflejado un máximo, lo máximo que se permite será el 50%, al no venir un máximo reflejado en las bases reguladoras. En cualquier caso, hay que respetar la Ley General de Subvenciones y si la subcontratación excede el 20% del importe de la ayuda o dicho importe superior a 60.000 euros, deberá celebrarse y deberá dar noticia por escrito que ha habido una autorización previa por parte de Puerto del Estado y se han presentado bien otras dos presupuestos o se justifica que esta subcontratación solo puede ser con una entidad específica y se justifica el motivo de esa unicidad. ¿De acuerdo? La cuantía de las ayudas. Aquí hacemos hincapié a la parte de la ayuda máxima, del índice máximo de la ayuda. Como hemos dicho, en fase comercial inicialmente es subvencionable hasta un 80% de los costes subvencionables, con un límite máximo de 2 millones de euros de la componente innovadora. Siempre hablamos de la componente innovadora. En el caso de ideas, siempre es de 15.000 euros. Y no afecta el índice, o sea, la cuantía de la subvención, el porcentaje de la ayuda. En el caso de proyectos comerciales, como viene aquí, gran empresa, dependiendo de la tipología de la actividad, si el proyecto es de investigación industrial,
le correspondería a una gran empresa un porcentaje máximo subvencionable del 65%, para mediana empresa del 75% y para pequeña empresa del 80%. En el caso de desarrollo experimental, para una gran empresa máximo 40%, mediana empresa 50% y pequeña empresa 60%. Gastos subvencionables, de nuevo, están debidamente detallados en el artículo 18 de las bases reguladoras. Para proyectos comerciales es importante que al menos el 50% del presupuesto total del proyecto sea de la componente innovadora. Cualquier proyecto que se presente, aunque la componente innovadora alcance el límite de 2 millones de euros o esté por debajo del límite de 2 millones de euros, si el presupuesto total, la componente innovadora, es inferior al 50%, no será un proyecto subvencionable. Y en el caso de ideas, es una ayuda fija, entonces no afecta esta parte del simplemente, como hemos dicho anteriormente, demostrar que es una innovación de valor para el entorno logístico portuario. Los gastos subvencionables se detallan en el mismo artículo 18 e indica que serán subvencionables gastos de personal, investigador técnico auxiliar, costes instrumentales y material inventariable, costes de investigación contractual, conocimiento técnico, patentes adquiridas u obtenidas, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y seguros. Gastos generales directamente derivados del proyecto, inversiones en los equipos, otros gastos de explotaciones adicionales como alquileres, suministros, etcétera, gastos asociados al desarrollo técnico y material de los prototipos y pilotos, tributos y costes indirectos imputados por los beneficiarios a la actividad subvencionada de forma proporcional. Aquí indicar que, sobre todo en el caso de proyectos comerciales, para luego la justificación, en caso de ser beneficiario, la justificación de los pagos, todos estos gastos tendrán que verse acompañados pues, de nóminas, facturas, etcétera. Es muy recomendable, por nuestra experiencia, aunque no obligatorio, contar a la hora de presentar los expedientes, las solicitudes de pagos correspondientes a las actividades realizadas, contar con servicios de auditoría que puedan facilitar y agilizar la justificación de todos los importes correspondientes a estos pagos, nóminas, facturas, etcétera. Justo para aquí, para la justificación de gastos. Se podrán justificar gastos subvencionables aprobados y recogidos en la resolución de la concesión de la ayuda que se produzcan a partir del día después del cierre del plazo de la solicitud de la convocatoria. ¿Esto qué quiere decir? Tanto ideas como proyectos comerciales pueden comenzar a trabajar incluso sin saber si van a ser subvencionados a riesgo propio y después podrán justificar esos gastos, siempre teniendo en cuenta desde cuándo contará el plazo, y que será desde la concesión de la ayuda. Pero sí podrán adelantar gastos y tendrán gastos justificables desde el día después del cierre de la presentación. En el caso de las ideas, los gastos serán justificables a partir del día 3 de marzo. En el caso de proyectos comerciales, los gastos serán justificables a partir del 1 de abril de 2026. Agente facilitador, tal y como ha comentado Pepe, tanto ideas como proyectos comerciales, pero en especial proyectos comerciales, deberán presentar obligatoriamente compromisos y acuerdos de facilitación por parte de una autoridad portuaria, empresa concesionaria o agente de la comunidad logístico-portuaria, para los cuales son necesarios para acometer las acciones y las actividades que se recogen en la memoria técnica. Es imperativo que el acuerdo de facilitación recoja un compromiso explícito, y aquí hacemos mucho hincapié. Las cartas de compromiso que se puedan establecer con autoridades portuarias o otros agentes del entorno logístico portuario, como os he dicho anteriormente, debe especificar el compromiso de este agente facilitador, qué actividades va a realizar, qué recursos va a ofrecer de forma detallada. En el caso de las ideas, el acuerdo debe asegurar el apoyo necesario para la maduración del concepto y la realización de las pruebas de concepto iniciales. En el caso de proyectos comerciales, el compromiso debe garantizar el acceso a las infraestructuras o datos necesarios para la validación técnica en un entorno real de explotación. Si las actividades reflejadas en la memoria técnica requieren el consentimiento de la acción por parte de más de un agente, se recomienda tener más de un agente facilitador, aunque se puede tener más de un agente facilitador o puede tener cartas de apoyo, pero siempre que se requiera un consentimiento o una acción propia por parte de otro agente del entorno logístico portuario, se recomienda solicitar facilitación con los compromisos explícitos a cada uno de los agentes que tienen estas acciones que se contemplan en la memoria técnica. En el caso de las cartas de apoyo, es un compromiso adicional que puede recibir, aparte de que puede recibir un proyecto al margen del agente facilitador, y
se pueden adjuntar a la memoria técnica por parte de uno o varios organismos portuarios u otros agentes y empresas relevantes de la comunidad logístico portuaria que respalden un interés de la comunidad por la ejecución del proyecto. Básicamente un interés ya sea comercial, la implementación de la tecnología, de cualquier tipo de interés. ¿De acuerdo? Estos agentes deben ser relevantes en la comunidad y que su actividad, la actividad de esta gente, sea relevante para lo que propone la memoria y la memoria técnica. Y esto es relevante porque no se considerará aprobada o no se considerará como una carta de apoyo que realmente esté reflejando un apoyo por parte de la comunidad logístico portuaria o de los agentes si la empresa que está ofreciendo el apoyo no tiene nada que ver con la actividad y simplemente es por otro tipo de compromisos que pueda haber establecido, pueda tener con la empresa que solicita la ayuda. ¿De acuerdo? Tiene que tener su utilidad, o sea, el proyecto que se está planteando tiene que ser relevante para su actividad. Es conveniente que las cartas de apoyo reflejen el nivel de apoyo que van a ofrecer estos agentes y estas cartas de apoyo pueden ser de potenciales clientes, y esto se valorará especialmente, empresas que muestran interés comercial una vez que el proyecto se ha lanzado al mercado, sin ningún tipo de compromiso real, solo es una carta de apoyo con un interés sobre el producto una vez que esté en fase de comercialización. En el caso de las ideas, las cartas de apoyo sirven únicamente para validar la existencia de una necesidad o un problema real en el sector de la idea, de la innovación que plantea la idea en cuestión. Compromiso de lanzamiento a mercado. Esto tiene mucho que ver con lo que ha comentado anteriormente Pepe, que el objetivo de esta ayuda, de esta subvención, es conseguir acelerar el lanzamiento a mercado de soluciones, que se acelere su maduración para conseguir el lanzamiento a mercado y que lleguen al mercado soluciones innovadoras para el entorno logístico portuario. Y esto se valora y se pide en el análisis realizado. Para los proyectos en fase comercial, se asignará una máxima puntuación, y esto es un requerimiento puntuable dentro de la evaluación. En este apartado, si el compromiso de lanzamiento a mercado y el inicio de la explotación comercial se produce en un periodo máximo de 1 año desde la finalización del proyecto subvencionado. ¿De acuerdo? O sea, si el proyecto termina en 36 meses, se tendrá máxima puntuación en este apartado si se compromete, si hay un compromiso de lanzamiento a mercado en menos de 12 meses después, como máximo 12 meses después de que el proyecto haya concluido. En el caso de las ideas, se valorará positivamente la definición de una hoja de ruta clara, pero en este caso no influye, no hay un compromiso de lanzamiento a mercado en un plazo de tiempo estipulado fijo y que afecta a su puntuación. En el caso del lanzamiento a mercado, suelo indicar que no tiene por qué recoger ventas reales, sino que al final tiene que estar explicado en el business plan del proyecto, y para justificar el lanzamiento a mercado, después será necesario justificar que el proyecto es realmente comprable. La solución desarrollada es comprable, tiene una página web o se puede adquirir los servicios, tiene un precio que, o sea, el mercado tiene la posibilidad de poder comprar. No se obligará dentro del análisis del lanzamiento a mercado a haber tenido ventas reales. Ideas, el proceso tanto para ideas como el comercial. Ahora mismo estamos en el comienzo del proceso. Este webinar es para explicar las dudas que pueda haber en esta primera fase, que es la fase de presentación de solicitud. Como hemos dicho, esta fase concluye en el caso de ideas el 2 de marzo, en el caso de proyectos comerciales el 31 de marzo. Una vez que acabe el proceso de solicitud, comenzará el periodo de subsanaciones, se analizará la documentación administrativa presentada y se admitirá o no admitirá los proyectos. En el caso de proyectos que requieran subsanación, se les notificará a las startups o a los solicitantes aquellas subsanaciones que son necesarias, y una vez concluido el periodo de subsanaciones, se notificará todas las propuestas que han sido admitidas en ambas modalidades. Una vez han sido notificados que han sido admitidos, comenzará el periodo de evaluación y también el periodo del pitch, ¿de acuerdo? En el caso del pitch, serán en paralelo. Una vez que sean admitidos, tendrán que preparar todos los solicitantes una presentación audiovisual que será cargada a través de la plataforma que se utiliza para todo el proceso, en la plataforma de puertos 4.0, y durante la evaluación, una vez en el proceso de evaluación, se les convocará para una defensa en el cual tendrán una presentación pública, que pueden repetir la misma presentación que han grabado en vídeo, y después una presentación cerrada, que no será abierta al público, no será grabada, en el cual se resolverán dudas por parte del órgano instructor, que en el caso de estas convocatorias es de nuevo Pepe Llorca.
Después tenemos el periodo de evaluación. Una vez que se concluye, se cierra la evaluación con una adjudicación provisional. Se podrán presentar alegaciones, se abre el periodo de alegaciones para aquellos proyectos que no han sido adjudicatarios y se resolverá la adjudicación definitiva. Programa de mentorías. El programa de mentorías está activo desde que se abrió la convocatoria y desde que quedó publicada en el BOE. Con lo cual cualquiera puede acceder al programa de mentorías. Para solicitar una mentoría, por favor, escribir al email puertos40@idom.com y se os asignará un slot para resolver todas aquellas dudas que os puedan surgir relativo a la solicitud, tanto en la modalidad de ideas como en la modalidad de proyectos comerciales. ¿De acuerdo? También se os podrá ayudar en caso de necesidad de contactar con potenciales agentes facilitadores o potenciales agentes del entorno logístico portuario que puedan presentar cartas de apoyo y que puedan ayudar en vuestra solicitud. Para presentar la solicitud se utilizará la página web. A través de la página web se accede al portal dentro de Presenta tu solicitud. Aquí tenéis el botón, lo veis en la parte superior de la página web. Un pequeño vídeo. Al presentar vuestra solicitud, podéis estar configurado con el servicio de clave para todos aquellos que tengáis servicio de clave, tengáis DNI, en este caso nacional, y podéis utilizarlo o tenéis la aplicación de clave, podréis acceder a través del... registraros a través de clave. Y una vez que os registréis, veréis las convocatorias que están abiertas, lo que habéis visto anteriormente, las convocatorias que están abiertas, y podéis completar vuestra solicitud. Voy a terminar el vídeo. Faltaba. La convocatoria abierta. En este caso serán ideas y proyectos comerciales. Esta es la convocatoria anterior. Nombráis vuestro proyecto y os saldrá el formulario de inscripción que tendréis que ir rellenando cada uno de los pasos para poder complementar. Ahí se os pedirá todos los pasos obligatorios para poder complementar. En este caso, estáis viendo el formulario de proyectos precomerciales. Actualmente tenéis activados tanto los formularios de proyectos comerciales como de ideas. Podéis guardar vuestros avances y presentarlos posteriormente. Aquí tenéis algunos pantallazos, al margen de cómo te permite registrarte en la plataforma, tanto con pasaporte, con certificado electrónico como a través de la aplicación clave. En el caso de crear un nuevo usuario, podéis si no tenéis usuario anteriormente creado, podéis crear un nuevo usuario. Y aquí estas son las dos convocatorias que aparecen actualmente. Podréis solicitar aquella convocatoria a la que os queréis presentar. Le nombráis y os aparecerá el formulario correspondiente a la convocatoria en cuestión. ¿De acuerdo? Aquí podéis ir guardando para más adelante, podéis ir avanzando y guardando vuestros avances. Y una vez que lo tengáis preparado, lo podéis dar a presentar. Siempre podéis volver a acceder al portal a través del link correspondiente y continuar en los trabajos desarrollados, continuar editando vuestra solicitud. En el momento que tengáis toda la solicitud completada, podéis presentar y se quedará registrado. Con esto concluye un poco la parte explicativa y sin más dilación vuelvo a dar paso a Pepe Llorca como órgano instructor y vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que os hayan surgido. Vale. De acuerdo. Vale, ¿hay preguntas? ¿Hay gente que ha escrito o lo puede decir verbalmente? Preguntas, lees tú. Sí. Sí. Sí, si hay preguntas, Nayara va a ir dando paso a las preguntas. Vale. En primer lugar, José María pregunta cómo se valora a efectos de Ports 4.0 un proyecto claramente comercial que ya cuenta con una habilitación o autorización operativa de carácter experimental dentro de un puerto, pero que todavía no constituye una licitación ni una concesión permanente. Y en este contexto, ¿hasta qué punto se admite una fase de despliegue progresivo que permita ajustar
el modelo operativo y el encaje regulatorio antes de una explotación plena del servicio? Bueno, la pregunta no es fácil de responder porque cada caso es cada caso. Muchas veces lo que nos pasa es que valoramos que el proyecto ya es comercial, ¿no? Y por tanto, si ya es comercial y no aporta nada, simplemente es una fase de despliegue, eso no, en principio no es financiable, ¿no? A veces nos pasa en proyectos comerciales que se intentan incorporar nuevas funcionalidades a un proyecto que ya está en fase comercial. Bien, si esas funcionalidades nuevas no han sido prototipadas en el entorno real, estaríamos en una fase precomercial. Es decir, que tampoco en un proyecto en la modalidad comercial es admisible la introducción que está en el mercado o que ya no necesita nada para llegar al mercado, sino que está en fase de despliegue. eh, digamos que no sería financiable la incorporación de nuevas funcionalidades que no han sido testadas y prototipadas en un entorno real. La fase comercial está pensada para desarrollar prototipos operativos y para certificar y homologar un producto, ¿no? Ese es el elemento fundamental. No sé si te he contestado a la pregunta porque era un poco, digamos, ambigua para un proyecto, digamos, sin conocer el proyecto específico. Si puedes matizarla Claro. verbalmente si quieres, ¿eh? Sí, como tiene la mano levantada, le damos paso para que pueda Vale. desarrollarla. ¿Sí? Ya, a ver, creo que ya tiene acceso al micrófono. Sí, ya deberías poder hablar, José María. Sí, lo que pasa es que tienes el micrófono cerrado, ¿eh? Sí, pero lo tienes tú. O sea, yo ya te... No, el José María Ah, ahora. Ahora. el mismo, el mismo. ¿Se me oye ahora? Sí, 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 dime. perfectamente. Sí, a ver, la pregunta, a ver si la puedo explicar mejor. Se da un poco la paradoja de que claro, a nivel digamos, de servicios comerciales en el puerto, pues al final muchas veces está unida a licitaciones o a concursos en el puerto para poder hacerlo. Claro, al final, si realmente el proyecto que se presenta para que sea subvencionable no tiene esa, digamos, esa licitación o no tiene, porque de momento es, digamos, una, eh, no una fase experimental, porque no la quiero llamar una fase experimental, pero muchas veces un puerto necesita primero ver cómo funciona el servicio para luego sacar un concurso o una licitación. Entonces, ahí es donde me surge la duda. Si realmente es subvencionable algo que no tiene todavía, digamos, la consideración de una licitación, de un concurso, o sea, lo que... Bueno, escúchame, si el puerto pudiera sacar un pliego para hacer una licitación, estaríamos ya en un proyecto comercializable. No sé si me explico. No, eso no sería subvencionable bajo ningún concepto, ¿no? Otra cosa es que tú llegaras a un acuerdo con el puerto para que el puerto hiciera de facilitador, es decir, que permitiera probarlo en un entorno operativo. Y eso no hace falta ninguna licitación, ni ninguna, sencillamente un acuerdo de facilitación con el propio puerto para hacer un prototipo en fase operativa que le podría servir al puerto pues para valorar, indirectamente para valorar si el proyecto es interesante. Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, si el puerto pudiera sacar un pliego para poder licitar tu producto, eso significa que el producto ya está en el mercado. Sí, Eso lo hemos... ¿Mm? pero, por ejemplo, me estoy refiriendo concretamente, o sea, voy a ir al caso concreto, el caso de los drones. El caso de los drones ahora mismo es un poco la pescadilla que se muere la cola. O sea, el espacio aéreo está regulado y está muy bien regulado y claro, no depende solamente de los puertos, o sea, depende de lo que es la regulación ahora mismo, que la regulación está en un estatus un poco no experimental, pero digamos que sí que se está desarrollando todavía. Entonces, claro, el puerto ahora mismo no puede definir una licitación porque no se ha hecho todavía la experimentación aérea correspondiente que Pero, aplique la José regulación. María, repito, si el puerto pudiera hacer una licitación,
ya sería un proyecto comercializado y por tanto, fíjate, nosotros en la última convocatoria, y puedes entrar en la página web, hay dos proyectos muy interesantes adjudicados en el ámbito de los drones. Y son proyectos, en este caso, precomerciales. La tecnología va por delante de la legislación y, por tanto, es imposible que haya una regulación de un aspecto determinado si no hay tecnología al respecto. Por tanto, digamos, hemos hecho proyectos de drones adjudicados durante estos últimos 5 convocatorias en el que pues, la empresa tecnológica pues, tiene que llegar a acuerdos, incluso con la aviación civil, etcétera, para hacer los prototipos, pero no para una actividad ya en rutina comercial. No sé si me explico. Sí, entonces lo que estamos queriendo decir es que todo el tema de drones ahora mismo no encajaría digamos, en la No, que te subvención equivocas. comercial. Acabo de decir que hemos adjudicado 2 drones. Tú puedes entrar en la página web y ver el proyecto Capitán y el proyecto Amelia, que se desarrollan básicamente en el puerto de Tarragona y que aporta novedades, ¿no? Uno está desarrollado por el Instituto Tecnológico de Galicia y otro por una empresa. Y son proyectos de drones perfectamente financiables en la última convocatoria, ¿eh? Pero esos son comerciales ya, esos son comerciales. Precomerciales. Claro, es que estamos hablando de que esta convocatoria es comercial, no es Lo precomercial. que es para ayudarte a que puedas lanzarlo al mercado. Ajá, ya, de acuerdo. ¿Vale? José María, si tiene más dudas para detallarlo, si no Sí. podemos coordinar Perfecto, una mentoría y lo demás en detalle, ¿de acuerdo? Si perfecto. no os importa, voy a seguir el orden del chat de las preguntas. Veo que hay alguna mano levantada, pero solo doy paso a mano si es sobre una pregunta que ya haya una respuesta, como en el caso de José María, y si no, mantenemos el orden y después al final añadimos preguntas. La siguiente pregunta sería, buenos días, en el caso de ideas, de la convocatoria de ideas presentadas por una persona física, se desarrollaría el Canvas e incluiríamos un currículum vitae como investigadores y organizaciones de otras ideas. Sí, es necesario subir un Canvas el business model que se plantea y en el caso del currículum vitae, pues dentro del equipo se detalla el equipo que va a formar parte con el detalle que quieras del currículum para justificar el equipo para su evaluación. ¿Verdad? La siguiente pregunta, en proyectos con alta complejidad técnica y regulatoria, como es el caso de los drones, U-Space o la gestión del espacio aéreo en entornos portuarios, ¿qué nivel de detalle y exigencia espera Ports 4.0 en la definición de hitos y KPIs? ¿Se priorizan métricas puramente técnicas, indicadores de operación real en entorno portuario o una combinación de ambos vinculadas al impacto y la escalabilidad y la replicabilidad del modelo? Mira, aquí es muy simple. Cuando más detalles des y cuando más información des, es más fácil que los evaluadores puedan entender el proyecto y puntuarlo, ¿no? Es decir, no se sea limitativo en cuanto a toda la información técnica que se pueda aportar para que permita una evaluación y una comprensión completa del proyecto. Por tanto, no estamos en esta fase diciendo o poderte decir qué KPIs y qué cosas tienes que, porque cada proyecto es cada proyecto y tiene, digamos, unos objetivos y una complejidad diferente. Digamos, cuando presentes la memoria técnica, introduce toda la información que consideres exhaustivamente necesaria para que se pueda evaluar en las mejores condiciones del proyecto. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿puede presentarse a una convocatoria de ideas una universidad pública? Y sí, por supuesto, ya ha sido adjudicatario en otras convocatorias, ¿no? Siguiente pregunta es si se recibirán las slides después de esta reunión. Sí, se pueden enviar, eso no es problema. ¿Puede presentarse a una misma empresa a la solicitud de ideas y otra comercial? Sí, sin problema. Puede presentarse. Y también puede presentar 3 ideas y 5 proyectos comerciales, no hay problema. Hay gente que Aquí no, repite, ¿eh? sí, no está limitado el número de proyectos que puede presentar. Al final es vuestra capacidad para preparar memorias técnicas y lo viable que sean los proyectos. ¿En consorcios hay algún tipo de requerimiento financiero técnico para el coordinador? Bueno, aquí lo único que cobra el coordinador. Básicamente todos los pagos se les realiza a a un único responsable y él es el que tiene que gestionar los pagos al resto de miembros del consorcio, aunque hay que desglosar por separado los requerimientos económicos y técnicos de cada miembro de la agrupación. Pero sí que sepáis que a nivel administrativo, de cara al cobro de los pagos, etcétera, se gestionará todo con el líder del consorcio. Será el que se Un, un- encargue.
un matiz que es importante a las agrupaciones, es decir, el porcentaje no se asigna al proyecto, se asigna a cada una de las empresas. Es decir, que si es una agrupación, un consorcio en el que hay una gran corporación con una startup, pues cada una, tal como se ha señalado en la presentación, tiene un máximo que puede recibir en función de la regulación europea al respecto para no ser incompatible con la ayuda de Estado. ¿Vale? Vale, perfecto. Me comentan que, por favor, si alguien quiere la presentación, que nos la pidan explícitamente al mismo correo de las mentorías. Lo que se va a publicar en la web es el propio vídeo, que ahí podréis verlo, pero si queréis la presentación, pues os puede pasar sin problema, pero bajo solicitud. De acuerdo, en la PPT pone que para ideas la subcontratación es total o parcial, pero acabáis de decir que el máximo es el 50%. Esto es así, ¿no, Pepe? Al no estar en las bases reguladoras especificado, el máximo En que ideas. en En ideas, ideas, 50%. es como viene la ley de subvenciones. Si no se refleja, si no se especifica lo contrario, como es el caso de proyectos comerciales y precomerciales, que se especifica lo del 70%, aplica el 50%, ¿de acuerdo? Perdón, que se me ha movido. Especificidades de proyectos precomerciales. No sé esta pregunta a qué se refiere. Pone especificidades de proyectos precomerciales. No estamos en la convocatoria precomercial. Bueno, la persona levanta la mano, así que le doy paso para que pueda explicar mejor su pregunta. Ya tienes habilitado el micrófono, te puedes desmutear tú mismo, Josep. Hola. ¿Sí? Hola, Josep, se le oye, sí. No, simplemente No se oye, ¿eh? Apenas se oye, ¿eh? Se oye muy bajito. Si puedes hablar más alto, se te oye, pero muy bajito. Ahora sí. ¿Se oye mejor ahora? Bueno, Sí, no sí. simplemente que en la presentación se ha hablado de ideas y de proyectos comerciales, de las características respectivas. Simplemente proyectos precomerciales, si también se incluyen en la propuesta y qué especificidades, digamos, tienen en relación a lo que ya habéis explicado, si hay algún cambio. Ya está. No entran en esta convocatoria. En la convocatoria actual no hay modalidad de proyectos precomerciales. Hubo en la modalidad anterior, en la convocatoria 2024, que ahora mismo está en evaluación, y esperemos que haya en la próxima convocatoria, pero no lo podemos adelantar. Es, como ha comentado anteriormente Pepe, se va haciendo ideas comerciales, una convocatoria, precomerciales, otra convocatoria. Entonces, en esta convocatoria actual abierta no hay modalidad de proyectos precomerciales. Pues continúo. ¿Empresas portuguesas pueden participar en proyectos comerciales? Sí, de hecho hay beneficiarios. Tú puedes dar más detalles. Sí, no, no, no hace falta ser, ¿cómo se llama?, empresas españolas, son de cualquier lugar del mundo o agrupaciones formadas por empresas extranjeras, españolas con extranjeras. En la última convocatoria comercial uno de los adjudicatarios es portugués y otro es un consorcio de una empresa austríaca con una empresa canaria, ¿no? Es decir, que la única limitación es que no puede participar una empresa pública extranjera. Eso es. ¿Por qué? Porque no vamos a dar dinero al puerto de Rotterdam. No sé si me explico, ¿no? Es decir, si se presenta, pero menos esa limitación y que si se realiza un prototipo se tiene que hacer en España, ¿no? Esas son las únicas limitaciones, pero como candidatos y como solicitantes puede ser cualquier empresa de cualquier lugar del mundo, no solamente la Unión Europea, sino latinoamericanas, de Singapur. Incluso hemos dado subvención en convocatorias de entidades de empresas de Singapur. Ningún problema al respecto. ¿Es obligatorio presentar la solicitud mediante un agente facilitador? ¿Qué papel juega exactamente el agente facilitador? No es presentar la solicitud mediante un agente facilitador, es tener una carta de facilitación con una empresa y sí es obligatorio en las distintas modalidades. Y el rol que juega, pues básicamente es un compromiso. Que matice un poco, Andrés. Es decir, claro, en ideas no hace falta agente facilitador y en comercial tampoco. Es decir, no hace falta presentar el compromiso. Otra cosa es que el planteamiento que hagas técnico
exija hacer la prueba o tú consideres que vas a hacer la prueba en un sitio determinado. Entonces sí que tienes que aportar un compromiso de facilitación para darle credibilidad. Es decir, si tú vas a hacer en modalidad comercial un prototipo, ¿cómo se llama? En un puerto, por ejemplo, pues tendrás que presentar un compromiso de facilitación que te dejen hacer el prototipo en el puerto, porque si no, no sería creíble en el proceso. O en la fase de ideas, si tú necesitas para hacer la prueba de concepto experimental datos de un puerto o elementos digamos, que necesitas que haya una colaboración por parte del puerto en calidad de facilitador, pues deberás presentarlo. Pero la diferencia es que en la fase precomercial, que es mandatario hacer un prototipo en entorno real, ahí sí que es obligatorio presentar un acuerdo de facilitación. Aquí solamente tienes que presentar un acuerdo de facilitación si el desarrollo del proyecto, en los términos en que tú lo planteas, te exige un facilitador. Y entonces, evidentemente, tienes que presentar un acuerdo de facilitación. Pero tanto en comercial como ideas, depende de lo que... A veces que no es necesario, porque imagínate que igual tienes que homologar y certificar, pero no haces un planteamiento de hacer un prototipo en entorno operativo para llegar a un TRL9, aunque es conveniente, lógicamente, y darle credibilidad, pero entonces no hace falta, salvo en esas circunstancias, no hace falta presentar un acuerdo de facilitación. Lo que sí es mandatario es cartas de apoyo. Eso sí que es obligado, que es diferente. Un acuerdo de facilitación, como ha dicho Andrés en su momento, tienes que definir en qué términos se produce esa facilitación. Es decir, pues te voy a dejar entrar en el puerto, te voy a dar un espacio en un muelle para no sé qué, o etcétera, ¿no? Pero en cambio, el apoyo es desde el punto de vista del agente logístico o de la propia autoridad portuaria, nos parece interesante el proyecto y consideramos, te damos apoyo para que lo puedas desarrollar. Apoyo me refiero a casi apoyo moral, por decirlo así, ¿no? Sin ninguna contribución física ni de datos ni de ningún otro tipo por parte del propio agente de la comunidad logístico, ¿no? Recalcar eso que ha dicho Pepe. Si hay acuerdo de facilitación, por favor que el acuerdo de facilitación sea explícito, que indique claramente a qué se compromete el facilitador, que muchas veces se reciben cartas de facilitación como si fueran cartas de apoyo. Básicamente dice, sí, Bueno, el compromiso facilita. es de los dos, es decir, Sí, que claro. el propio acuerdo de facilitación tiene que establecer qué compromiso tiene el facilitador y qué compromiso tiene... ¿Por qué? Porque hay muchos modelos de facilitación. Hay modelos de facilitación en el que la participación del facilitador exige algunas cosas y por tanto eso tiene que quedar perfectamente reflejado en el acuerdo. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿los costes derivados de testeos en bancos o pruebas con el propósito de certificar el producto se consideran gastos subvencionables? Sí, Sí. sin lugar a dudas, sí. Pregunta, si se consigue subvención, el porcentaje de la componente innovadora restante que cubre la empresa, más el otro 100% de gastos que no tienen que ver con la componente innovadora necesaria, esa cantidad la empresa la tiene que dejar en aval o bloqueada antes de recibir la subvención, ¿o cómo funcionaría? Bueno, la realidad aquí puede contestar Pepe, se va a evaluar, tenéis que explicar que tenéis la capacidad económica para toda la parte no subvencionable que realmente la empresa puede cubrir, o sea, desde un punto de vista del modelo, el plan de negocio y el plan de financiación que tenéis establecido, pues tenéis que dar respuesta a cómo vais a cubrir la parte no subvencionable, pero no se pide ningún tipo de aval ni garantía, sino es una explicación de cómo pensáis planificar los gastos y que tenéis los fondos necesarios para poder cubrir los gastos no subvencionables. Que los tenéis o que tenéis una estrategia para obtenerlos. Es decir, que no es exactamente... Nosotros estudiamos el estado financiero de la empresa y, por tanto, qué grado de credibilidad tiene la empresa para poder cubrir la parte no subvencionada. Eso es relevante para nosotros por un hecho, porque nos ha pasado que adjudicatarios vamos a decir, en su esquema de financiación, por ejemplo, iban a rondas de financiación y que finalmente no lo han conseguido, pues ha decaído el proyecto, ¿no? Y por tanto eso y le está quitando digamos, la posibilidad a otro de que recibiera la subvención justamente por un esquema de financiación no sólido, ¿no? Entonces, entre fondos propios o estrategias para conseguir esa financiación, es relevante para nosotros que quede definido cuál es la estrategia para cubrir los costes no subvencionados, ¿no?
Siguiente pregunta ya ha sido respondida, pero la vuelvo a matizar. ¿Puede una empresa presentarse idea y a su vez formar parte de un consorcio de un proyecto comercial? Sí, es posible. Puedes formar parte de un consorcio, presentar una idea por tu cuenta, presentar un proyecto comercial por tu cuenta, puedes hacerlo como quieras, no está limitado. Que cada proyecto tiene su individualidad, por tanto, no hay vasos comunicantes en el análisis de proyectos, ¿no? Si hay una empresa que se ha dado, que ha presentado, incluso que recuerdo en la última convocatoria precomercial, me parece que son 4 o 5 proyectos, una sola empresa diferentes, ¿no? Bueno, pues no, digamos que para la evaluación el que haya presentado 3, 4 o 5 no tiene relevancia. Una cosa sí quiero decir antes de que se me olvide. Que yo creo que eso es relevante, ¿no? Hay gente que pregunta o hace la siguiente cuestión. Se dan hasta 2 millones de euros en comercial, sobre todo, digamos, en comercial hasta 2 millones de euros. Si pido lo máximo, ¿me perjudica o me beneficia? Bueno, pues, ni te perjudica, no te beneficia, pero te puede perjudicar. ¿En qué sentido? Si en la jerarquía de evaluación tú estás el primero o de los primeros, el dinero, los 2 millones existen en la bolsa, ¿no? De reparto, ¿no? Porque es el primero. Pero si eres el 15, puede ser que si tú pides 2 millones de euros, ya no queden 2 millones de euros de remanente y por tanto tu proyecto no puede entrar. Por tanto, ¿qué recomiendo? Que sea muy ajustado en el tema presupuestario. Que no se busque 8 facilitadores para hacer lo mismo en 8 puertos o en 8 agentes diferentes, sino que si el proyecto para madurar tecnológicamente necesita un solo facilitador, porque se apueste por un solo facilitador y no se aproveche la facilitación como una hipotética estrategia comercial que por tanto necesita más dinero y en el fondo perjudica que en función de la jerarquización en las puntuaciones, pues puede ser que en un momento dado ya no quede ese dinero y que si hubiera hecho un presupuesto más ajustado, lo hubiera podido obtener. Dicho esto, para que tengáis una idea, es decir, la media de solicitudes de subvención, adjudicaciones en la última convocatoria comercial está en el orden de 400.000 euros, ¿no? Es decir, que ese es un poco el esquema. Ya digo que se han dado proyectos en comercial prácticamente con 2 millones de euros, pero afortunadamente porque estaban en una fase de jerarquización de puntuación alta, casi de los máximos, y por tanto el saco de dinero estaba intacto. Si eres ya el 15, puede ser que ya no queden 2 millones de euros en la cantidad, digamos, que ha salido la convocatoria. Y por tanto, en ese caso, el proyecto no recibiría subvención justamente porque ha tenido un presupuesto más hinchado, no hinchado, sino, bueno, pues grande, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero es una recomendación por la experiencia. Sí, vale. La siguiente pregunta, preguntan en la hoja de ruta que hay que presentar la modalidad de ideas hacia la fase precomercial o la creación de una startup, ¿qué periodos temporales corresponden al corto y medio plazo? Bueno, la hoja de ruta que presentas en una modalidad de ideas es un poco un plan de cómo vas a desarrollar la startup en base a esa idea que estás desarrollando. No, la startup no, ¿eh? O sea, no, Digamos, el proceso técnico. Aquí en ideas no hay startup, es decir, que puede ser una persona física. No se trata de cómo vas a madurar la empresa, sino de cómo vas a madurar el proyecto. bueno, claro. ¿Cuánto dura la resolución de solicitudes? Pues depende de cuántas solicitudes, depende de cuántas solicitudes. Tenéis que contar mínimo un año. Sí. ¿Cuándo se comunicarán los admitidos? Pues próximamente, si se cierra el 31 de marzo, bueno, no sé, no pone fecha, también dependerá 6 del número de meses. solicitudes. 6 meses. La solicitud se presenta con agente facilitador, con una carta de un agente facilitador si es requerido, tal y como ha explicado Pepe. No se presenta por parte del agente facilitador ni con él, puede ser parte, o sea, y aquí sí que existe y podemos dar detalle, se puede presentar en modo de consorcio con el agente facilitador, pero eso tiene ciertas consecuencias desde el punto de vista de la cantidad, porque si el agente facilitador pone recursos económicos, eso hay que descontarlo en No, la ley de solamente si es subvenciones. público, Andrés, solamente Si si es es público. público. Sí, exacto. Si el Si agente no es facilitador es público, público, no. si el agente facilitador es público, una autoridad portuaria,
y pone dinero, eso hay que tenerlo en cuenta en el máximo de la subvención. Pero con un matiz, Andrés, es decir, que si Sí. la autoridad portuaria forma parte del consorcio, pero luego tiene derechos de explotación, entonces no se considera pública a estos efectos, sino entonces eso no condiciona, digamos, la cantidad global. En cambio, si la autoridad portuaria simplemente es un facilitador, pero no tiene derechos de explotación o no ha pactado derechos de explotación sobre ese proyecto, la parte no subvencionada de la autoridad portuaria es dinero público y por tanto va en detrimento de la máxima subvención que puede recibir el privado, ¿no? No sé si también es un poco complicado de entender, pero es para mantener los límites como ayuda de Estado que establece la regulación europea. Sí, esto cualquiera que tenga una pregunta lo podemos responder más en detalle, no hay problema. Los 15.000 euros de la subvención de ideas, ¿cómo es el cobro? Bueno, ya lo he explicado, hay un adelanto de 10.000 euros y después 5.000 euros. Los plazos son, bueno, el adelanto se puede pedir una vez que es adjudicatario, el tiempo de cobro es lo que tarde la administración del No, Estado. dos meses, dicen las bases reguladoras. 2 meses No, no desde la solicitud, sino desde la resolución de adjudicación. bien. En el caso de ideas, los 5 restantes son después de la presentación y aprobación de la memoria justificativa final de que se ha alcanzado la prueba de concepto. En el caso de proyectos comerciales, se admite hasta un 40% de la subvención. También a los 2 meses, máximo a los 2 meses de la adjudicación, previa solicitud, por supuesto, y luego el propio proyecto establecerá qué calendario de pagos pide en función de cumplimiento del programa de hitos y de trabajos, ¿no? Siempre, digamos, el balance entre cantidad recibida y cantidad justificada para pagos posteriores no puede superar un anticipo del 40%. Es decir, que tú recibes una cantidad o solicitas una cantidad y justificas una parte de esa cantidad. Después del anticipo no hay que justificar nada, ni hay que presentar aval. Pero digamos que en los pagos sucesivos siempre tiene que haber un balance entre justificación de pagos y cantidad recibida que no supere el 40% de anticipo global. ¿Vale? Perdón, la siguiente pregunta. Los solicitantes internacionales que no tienen clave, ¿cómo pueden acceder a la solicitud? Pueden registrarse y acceder a la plataforma a través de usuario y contraseña. Eso no es necesario tener acceso a clave en caso de ser usuario internacional. Si he entendido bien, el vídeo de presentación solo se adjunta si se pasa a la fase de selección. Si tenemos el vídeo del producto, se puede subir a la primera fase para poder mostrar mejor la propuesta comercial. No se va a evaluar. Hay que presentar la memoria técnica con la documentación administrativa. En caso de ser admitidos, que básicamente es cuando se analiza la documentación administrativa, es cuando se va a solicitar el vídeo de presentación para la evaluación. Pero hasta que no se haya admitido, no es necesario aportarlo. Y no se puede Aprovecho a hacer un comentario al respecto. Nuestra experiencia es que prácticamente hay que subsanar el 90% de las solicitudes. Y eso demora mucho todo el proceso de admisión y de evaluación. Ahí lo que hago un llamamiento para que se lean las bases de la convocatoria perfectamente, para que no haya un elemento que haya que subsanar. Conforme a la legislación vigente, hay cosas que son subsanables y cosas que no son subsanables. Básicamente lo que es subsanable es aquello que se tiene pero no se ha aportado. Pero, por ejemplo, la memoria técnica o cualquier elemento de la memoria técnica, como puede ser el presupuesto, no me he dejado el presupuesto, eso no es subsanable. ¿Por qué? Porque en un proceso de concurrencia competitiva no puedes dar más plazo a uno que otro para que complete aquellos elementos que no tenía. Hombre, uno dice, no es que me he olvidado la tarjeta de identificación fiscal. Bueno, pues eso lo tenías y por tanto no alteras el proceso de concurrencia competitiva. Básicamente, o por ejemplo, es que me he dejado una firma o el del facilitador que no ha llegado a tiempo, pero lo tengo, y el facilitador tenía el compromiso antes de que acabara el plazo de presentación de candidaturas, pero todas estas cosas son subsanables. O no he firmado la declaración responsable de que no tengo subvenciones, etcétera, ¿no? Pero cuidado con la memoria, ¿eh? Es decir, la memoria y todo el contenido que tiene la memoria no es subsanable. Y la memoria tiene que tener
todo el contenido y todas las partes que especifican las bases reguladoras. Es decir, por ejemplo, no, es que no he puesto el Business Canvas. Pues mala suerte, pero no vas a ser admitido. Es decir, todo lo que es el contenido mínimo que establecen las bases reguladoras para la memoria debe estar incluido, ¿no? Y eso no es subsanable. Pero, repito, digamos, el proceso nos lo lentifica, nos lo hace mucho más lento la cantidad de solicitud, digamos, de requerimientos de subvención, de subsanación que tenemos. Nuestra experiencia es que prácticamente, como digo, el 90% de las solicitudes deben ser subsanadas. Y eso nos genera una burocracia tremenda conforme a la ley de subvenciones, que es muy garantista, porque si no se responde en tiempo al requerimiento, hay que hacer una propuesta de inadmisión, a fases de alegaciones. Bueno, como el procedimiento legal es muy garantista, recomiendo fervientemente para todos y para la propia agilidad del proceso de que se cumpla todos los requerimientos que establecen las bases regulatorias, las bases reguladoras, de una forma estricta que minimice la cantidad de proyectos que se les debe solicitar documentación adicional o que subsanen alguna presentada. Siguiente pregunta. ¿En la convocatoria de ideas es necesario preparar un plan de negocio? No, es necesario preparar un Canvas, un Business Model Canvas que Bueno, viene... pero un Canvas es un poco serio, ¿eh? No salir Sí, del paso con el Canvas, es decir, tenemos que tener una idea de que el proyecto puede ser monetizable, que hay previsión, digamos, de cómo van a generar los ingresos, qué gastos puede generar, es decir, tiene que hacer un poco de ejercicio, digamos, que de cómo puede llegar al mercado el producto. Y después pregunta cómo de detallada debe ser la hoja de ruta de idea a proyecto precomercial que tiene que presentar. A ver, nosotros lo que financiamos es trabajos para. Es decir, por tanto, una idea lo que tiene es que hacer un planteamiento de presentar una prueba de concepto. Por tanto, lo que tiene que hacer son qué trabajos necesita y va a hacer para llegar a la prueba de concepto. Esa es la hoja de ruta. Es decir, la prueba de concepto va a consistir en esto y lo tienes que describir y qué trabajos tengo que hacer para llegar a hacer esa prueba de concepto. Eso es lo que es financiable y esa es la hoja de ruta. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se justifican los gastos de horas de personas físicas en la modalidad de ideas? Y no hace falta justificar gastos en la modalidad de ideas. Hay que dar una idea de por dónde va el presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no se puede en una subvención, conforme a la ley de subvenciones, es dar un dinero para un coste menor de que, es decir, esto no es un premio. Es decir, que estamos financiando trabajos. Por tanto, lo que no se puede bajo ningún concepto es decir, mira, para llegar a la prueba de concepto me voy a gastar 2.000 euros, pero me vas a dar 15. Es decir, tienes que justificar que necesitas los 15.000 euros para llegar como mínimo a la prueba de concepto, ¿no? Por tanto, un presupuesto de orden de magnitud de qué te va a costar llegar a esa prueba de concepto, incluyendo tu propio trabajo, lógicamente, como si eres una persona física o de las personas que puedan entrar si es una persona jurídica, en el trabajo para llegar a la prueba de concepto, ¿no? Pero como se ha dicho, como no es necesario justificar los gastos, solo en resumen, después pregunta por el IRPF, no es necesario en el caso de ideas, y el relativo a materiales de instrumentación, con presentar tickets, con IVA incluido, es válido, no hay que presentar tickets. Aquí solo hay que Claro. dar una idea de en qué te vas a gastar los 15.000 euros, Claro, cómo pero vas a eso utilizar. en la fase, tanto en la fase de solicitud como en la fase, en el caso de que sea adjudicatario, de justificación. Es decir, que ahí no se exigen justificantes sino simplemente que se haya alcanzado la prueba de concepto. Tanto en comercial como en ideas no hay que presentar ningún justificante de nada, ¿no? Es decir, que tú tienes que hacer un presupuesto y en el presupuesto dirás, pues todas esas personas que he identificado en el equipo técnico, su coste hora es tanto y voy a emplear, y cada una de ellas va a emplear X horas. Eso sí que lo analizamos, debe ser coherente el presupuesto y por tanto los precios del coste hora tienen que ser costes de mercado, no son costes de consultor, son los costes de las nóminas, que es luego el caso de ser adjudicatario y de la seguridad social, etcétera, etcétera, son los costes reales de realizar el proyecto, no los costes que cobrarías a un tercero en el caso de que ejercieras, por ejemplo, como consultor. Por tanto, también analizamos que los costes horas estén dentro del marco del mercado, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, tú no puedes ser una
un solicitante que te constituyes en startup, por ejemplo, en ideas, y decir que te asignas un sueldo, explico, ¿no? Fuera del mercado, ¿no? ¿Vale? Siguiente pregunta sobre agentes facilitadores, que ya se ha respondido, pero sí que preguntan cómo podemos contactar con potenciales agentes facilitadores. Para eso os podemos ayudar. O sea, sería contactar tenéis que explicar vuestro caso. Os recomiendo a cualquier autoridad portuaria, tienen su departamento de innovación y están más que encantados de que les contactéis porque quieren presentarse como agente facilitador, pero si no encontraseis por vuestra parte, os podríamos facilitar sin ningún tipo de problema si nos mandáis un email con este requerimiento específico al correo de las mentorías. De todas formas, yo recomiendo que se haga el esfuerzo de contactar. Que no, Sí, sí. nosotros IDOM puede ayudar, pero hay una labor personal. Muchos puertos, por poner el ejemplo de Barcelona, de las solicitudes hacen un análisis interno. Es decir, que no se deje todo eso para última hora porque los procedimientos son a veces largos, ¿no? Largos en el sentido de que hay puertos que tienen unos departamentos internos para valorar a quién apoyan, a quién no apoyan y con qué características de facilitadores o de no facilitador. Pensad que las cartas de apoyo, ya no la facilitación, las cartas de apoyo son obligatorias, es decir, que si no hay cartas de apoyo el proyecto tampoco es admitido. Por tanto, ahí exige una labor personal. No podéis dejar que los servicios de apoyo IDOM asuman, digamos que lo asumen en el caso, digamos, de que estoy haciendo intentos, nadie me recibe. No sé si me explico. Tiene que haber una labor personal. Cada uno tiene que trabajar sus apoyos y trabajar sus facilitaciones en el caso de que lo necesite para el proyecto. Siguiente pregunta. ¿Hay incompatibilidad con proyectos portuarios con los proyectos de la Agencia Espacial Europea, NAVISP, concretamente de navegación por satélite? A ver, lo que no puedes recibir un proyecto es doble subvención, no hay ninguna incompatibilidad, pero lo que no puedes recibir por el mismo trabajo, dos subvenciones diferentes. No sé si me explico, públicas. Por tanto, lo importante ahí es que los trabajos que propones para que te subvenciones para madurar tu idea no han sido, no son simultáneamente subvencionados por nadie. Eh, Tú puedes recibir subvención complementaria pública siempre que no superes los límites que establece la regulación europea, ¿no? En ese sentido, para que sea compatible con la no solicitud de ayuda de Estado, ¿no? Es decir, que en general la recomendación es que para los mismos trabajos no se pueden recibir dos subvenciones, sí para trabajos complementarios. Por ejemplo, nosotros solo financiamos la componente de innovación. Hay proyectos europeos que financian todo el proyecto, sea componente de innovación o sea componente de innovación. Entonces puede ser que la componente no innovadora te la financie un tercero. Eso no hay problema. Pero para los mismos trabajos, no. Bueno, por aludidos, Juan Andrés, que es el que ha hecho la pregunta, tiene la mano levantada, le doy paso. Ya estás habilitado, te puedes desmutear y tú mismo y puedes, si quieres, explicar algo más de la pregunta. Juan Andrés Gómez, tienes la mano levantada. Solo te tienes que quitar tú el mute. Ahora puedes. No te digo ahora mismo. No. Pues nada, continuamos y si no te puedes entrar cuando puedas. De acuerdo, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el marco habitual de implantación y explotación posterior del proyecto una vez implementado en el puerto facilitador? Continuidad de modelo de servicio, posibilidad de replicarlo en otros puertos, etcétera. Hay Ninguna, de todo. ninguna. No, ninguna. Es decir, Claro. como sabéis, la adjudicación de una subvención no tiene nada que ver con un contrato. Por tanto, entonces, bueno, ya si el proyecto está en el mercado, pues ya entrará en el mercado sin más problema. A veces lo que se hace con el facilitador es que se pacta que el prototipo, el acuerdo de facilitación, que el prototipo se quede en el puerto y por tanto luego el puerto igual tendría que sacar un concurso de mantenimiento o cualquier otro tipo de cosa. Pero la ley de subvenciones está clara, es decir, no puede esconder ninguna actividad contractual. Por tanto, el que se haga una facilitación en un puerto no implica ningún tipo de continuidad respecto al mantenimiento del proyecto.
el puerto. En algunos casos hay que desmantelarlo y en otros casos pues, se puede quedar el prototipo funcionando en algunas circunstancias, ¿no? Pues, si así lo exige el propio facilitador, que a veces para permitir la facilitación te dice, pero el prototipo me lo quedo, ¿eh? Es decir, que eso es el trato bilateral, pero no hay ninguna garantía para que luego se pueda seguir implementando en el puerto, no ninguna garantía, es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ese es un problema que a veces tienen los puertos y dice, coño, estaba haciendo facilitación y luego tuve que sacar un concurso. Desgraciadamente, pues las cosas son así, ¿no? Porque una cosa es un proceso de maduración tecnológica y otra cosa es un proceso natural. Fijaros que este no es un proceso de compra pública innovadora, ¿eh? No tiene nada que ver esto con compra pública innovadora. Es un proceso completamente diferente. Esto es un proceso subvencional y por tanto no tiene nada que ver con compra pública innovadora. ¿Eh? Siguiente pregunta es: ¿cuánto se demora en el tiempo de la concesión al cobro desde el final de esta convocatoria para proyectos comerciales? Lo pregunto porque el anterior fueron 2 años. Bueno, el anterior proyectos comerciales coincidió, y aquí puedo hablar, coincidió también con el cambio de oficina técnica y tuvo demoras mayores de lo normal, pero lo que ha hablado anteriormente Pepe, pues que contemos con resolución 1 año. A ver, los anticipos está claro, son 2 meses y son inmediatos. 2 meses desde la adjudicación, por tanto ya tiene el 40% de la... Bien, los pagos sucesivos. Desgraciadamente pasa que, digamos, la justificación y la documentación que hay que presentar normalmente es muy deficiente. Evidentemente que la carga burocrática que comporta un proceso subvencional pues es alta. Y por tanto ahí lo que hay que seguir los criterios del equipo de seguimiento, tanto interno aquí de la casa como IDOM, para complementar la información, la documentación necesaria lo mejor posible y lo más rápido posible. Muchas veces se pide un segundo pago y se manda a subsanar o a complementar documentación y tarda 6 meses la propia empresa en aportar la documentación necesaria, ¿no? Cuando todo está correcto, el pago es inmediato, pero tiene que estar correcto. ¿Y por qué para nosotros es importante? ¿No? Porque entran los auditores del Estado y por tanto lo que no queremos bajo ningún concepto es que luego haya una reclamación de pagos a la empresa con intereses porque la documentación de los auditores no la consiguen. Por tanto, hasta ahora nosotros, una vez hacemos los pagos, no hemos tenido ningún problema con los auditores, hablo del equipo que gestionamos esto y por tanto los pagos son fijos. Pero hay que esmerarse en presentar la documentación adecuada, las hojas de nóminas, las facturas de subcontratistas. Hay que haber pedido conforme a la ley de subvenciones, las autorizaciones correspondientes para las subcontrataciones. Es decir, hay un proceso administrativo que desgraciadamente es muy farragoso, es demasiada burocracia, pero es lo que exige la ley de subvenciones. Y por tanto es dinero público y hay que seguir con las exigencias que establecen los marcos legales para que no haya ningún problema ni a priori ni a posteriori respecto, ni tanto para los gestores como para los receptores de la subvención. Tengo que decir que se está desarrollándose en las 5 convocatorias anteriores sin problemas, si bien por diferentes circunstancias, no solamente achacable a la propia estructura del equipo interno, que es escasa, sino a que, igual que he señalado con la documentación en el momento de las solicitudes, las justificaciones de pagos son manifiestamente deficientes. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Hay gente que está acostumbrada a lo que exige la Unión Europea, que parece ser que es mucho más laxo. Nosotros tenemos que regir por la ley de subvenciones española y, por tanto, la documentación que se pide tiene que mandarse en perfectas condiciones de revista para que no haya ningún problema posterior con los procesos de auditoría pública. Bueno, vuelven a preguntar por el máximo subcontratable en ideas, que como hemos dicho es del 50%, para que quede claro. Preguntan, ¿puede una idea pasar en convocatorias posteriores por proyectos precomerciales y proyectos comercial? En ese caso, ¿se valora positivamente o se penaliza? Bueno, ni se valora ni se penaliza. Es decir, hay mucha experiencia, afortunadamente, porque yo creo que también es uno de los objetivos del proyecto, ayudar a todo el proceso de maduración tecnológica, ideas que se han convertido en precomerciales, han sido adjudicatarios de precomerciales y han conseguido hacer el prototipo y luego se han presentado a proyectos comerciales para alcanzar el mercado. Las bases no contemplan ningún beneficio ni ningún perjuicio respecto a
a una idea que haya sido financiada para que pues, sea adjudicatario de un proyecto comercial, de un proyecto comercial. Evidentemente, la única ventaja que tiene es que no tiene que demostrar en cuál es su nivel tecnológico, porque como ha sido durante el proceso, pues esa justificación ya no es necesaria, porque si le hemos aprobado la idea y le hemos pagado la idea, pues ya sabemos que desde nuestro punto de vista ha llegado a un TRL3 mínimo, o al revés. Si si se ha presentado un proyecto precomercial y le hemos aprobado la memoria justificativa final y le hemos pagado, y es que ha llegado un TRL7, y por tanto, pues no hace falta que justifique dentro de la memoria correspondiente que ya está en TRL7, simplemente hay que citar de que ha sido adjudicatario del proyecto y que ya se le ha validado que ha llegado a un TRL7. La siguiente pregunta es, ¿qué nivel de detalle técnico se exige sobre el producto innovador en la fase prueba de concepto, en la modalidad idea? Lo comento porque es entendible que en la modalidad idea no se tenga protegido eh, el diseño, principio de funcionamiento, etcétera. A ver, Bueno, no hay que... nosotros somos la administración y por tanto protegemos la información de terceros, ¿no? Es decir, que necesitamos toda la información. Evidentemente que no, para valorarlo necesitamos toda la información. La información es discreta y solamente los evaluadores son los que ven la documentación, tanto a priori como a posteriori. Por tanto, ese es un elemento fundamental. A ver, nos han pasado cosas incluso rarísimas. Hay gente que nos ha mandado memorias en la fase de solicitud que no ha querido decir cuál es el coste hora del personal, porque dice que eso es la intimidad. Bueno, será toda la intimidad que queráis, pero si nosotros no valoramos cuál es el coste hora, no somos capaces de analizar el presupuesto en costes de personal y por tanto, pues ahí eso no es muy difícil que progrese con buena puntuación en la evaluación. Es decir, tenéis que pensar que esto es la administración y que hay que confiar también en la administración y en los gestores de la administración en la medida de que la confidencialidad se mantiene. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿En qué categoría entraría un proyecto que aún no ha sido validado? ¿Puede entrar en comercial si facilitamos un acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre idea, proyecto precomercial y comercial? Bueno, esto ya se ha especificado en varios casos. Aquí importa la madurez tecnológica del proyecto. Idea tiene que estar en un estadio inicial y la idea es que a través del proyecto de la idea va a llegar a un TRL3. Un proyecto precomercial tiene que estar en un estadio más allá del TRL3 y justificar que con lo que se va a hacer se va a alcanzar un TRL7 y el proyecto comercial tiene que estar al menos en un TRL7 y conseguirla llegar a lanzamiento comercial, un TRL9 o lo que sea, pero que después un compromiso de lanzamiento comercial. Entonces, un proyecto que aún no ha sido validado, ahí habría que especificar en qué nivel de TRL está, que llamáis no validado, que se considera no validado, porque para ser comercial tiene que demostrar que al menos está en un TRL7. En ideas, los gastos se pueden justificar por servicios de trabajo realizados en el proyecto durante los 6 meses, subcontratado o interno. Bueno, ya hemos dicho que no hace falta justificarlo, porque sí que, repito, que hay que hacer un presupuesto para que se vea que los costes son mayores que o iguales a la subvención. Incluso con el trabajo, valorando el trabajo interno del solicitante en el caso que sea una persona física, ¿no? La siguiente No sé pregunta es si... si la mentoría... Sí, creo que queda No, claro. no sé, Andrés, si con eso hemos contestado, pero... Sí, yo entiendo que sí. No, creo que, o sea, no hay que justificar gastos, lo que hemos dicho. Entonces, solo lo que el presupuesto. Siguiente pregunta es si la mentoría tiene coste. No, no tiene coste. Está dentro, puede solicitar mentoría cualquier interesado en presentarse a cualquier modalidad de convocatoria. Se le asignará mentoría pues, con respecto a la disponibilidad y bueno, se pueden hacer tantas mentorías como sea posible en el periodo de tiempo, intentando dar paso también a otros proyectos en caso de querer más de una mentoría. Hoy en día, siguiente pregunta, hoy en día muchas empresas venden datos, movilidad medioambiental, imagen. ¿La compra de datos es un gasto subvencionable? Sí, sí. Si se necesitan Sí. para el prototipo, o para la certificación o para cualquier cosa, sí. ¿Cómo se puede solicitar un proyecto tipo idea desde una universidad pública? ¿Quién lo debe presentar? ¿Quién debe presentar la solicitud de idea? ¿Una persona de la universidad o la universidad como tal? Depende. Lo puede presentar una persona física, en este caso, en el caso de idea, puede ser una persona física.
pero ya no es la universidad, sería la persona física. En el caso de que sea la universidad, tiene que firmarlo el representante legal, que normalmente es el vicerrector de investigación o de tecnología, en algunos casos el propio rector. Siempre las solicitudes y toda documentación tiene que firmar el representante legal acreditado, porque si es una empresa, es decir, una persona jurídica, hay que mandar, tal como se dicen las bases, los estatutos para que podamos identificar quién es el responsable legal y que tiene capacidad para esa firma. En el caso de que sea una persona física, pues no. En el caso, por ejemplo, de un investigador de la universidad, pues independientemente de qué relaciones tenga internamente en la universidad para permitir o no que pueda hacer ese tipo de cosas, lo puede presentar como una persona física, ¿no? Si ya es la persona jurídica, la universidad lo tiene que hacer o lo tiene que firmar el que tenga la responsabilidad legal para poder presentar propuestas de investigación o de proyectos a la administración. La siguiente pregunta sería: ¿cuál sería el correo para solicitar la presentación? Lo hemos comentado, el mismo correo que viene en las slides de mentorías, que es puertos40@idom.com. Ese es el correo por el cual podéis solicitar la presentación. Siguiente pregunta es: ¿pueden compartir el correo para...? Bueno, ya lo hemos compartido. Ahora, aquellos proyectos que estén entre un TRL6 y TRL7 y según su criterio no entren en esta convocatoria, ¿cuándo se abre la convocatoria para proyectos precomerciales? Una vez está aprobado, es una vez al año, diciembre del 26. Diciembre del 26 se abrirá la siguiente convocatoria. Buenos días. ¿A qué correo? Nada, la presentación, esto ya está contestado. En proyecto de desarrollo TIC para automatización de procesos logísticos, accesos, peajes, cargas y descargas. ¿Han existido subvenciones en fase de proyectos precomerciales o comerciales? Sí. Yo no entiendo la pregunta. Pregunta si si se ha subvencionado con anterioridad proyectos de desarrollo TIC, de desarrollo de plataformas para temas de automatización de procesos logísticos. Accesos, pesajes, cargas y descargas. Sí, si hay un histórico de proyectos, podéis consultar. Los históricos de proyectos se pueden ver en la web pors40.es, es decir, que podéis ver todos los proyectos que han sido subvencionados y la descripción de los mismos. Es decir, aunque un proyecto haya sido subvencionado, se puede subvencionar otro proyecto con objetivos parecidos. Es decir, que eso no impide. Cada proyecto se valora en su independencia, siempre y cuando no haya el mismo desarrollo en el mercado. Eso es evidente. Es decir, una de las cuestiones de no elegibilidad es que haya en el mercado algo ya desarrollado en ese sentido y que esté comercializado. Siguiente pregunta es: ¿cómo sería el registro si no somos de España y no tenemos credenciales claves específicas de España? Como ya hemos dicho, a través de la propia plataforma os podéis registrar no teniendo claves, sino a través de usuario y contraseña. Permite la opción de registro en la plataforma y es como se presentaría la solicitud. ¿Cuándo se cobrarán los 5.000 euros restantes de las ideas concedidas? Del 2024. Cuando presenten la resolución de que han acabado sus trabajos, sus proyectos, su idea, los trabajos realizados, y se les apruebe el informe de validación de los trabajos realizados. ¿Los gastos de patentes son subvencionables? Sí, son subvencionables. ¿Pueden volver a poner el correo de las mentorías? Bueno, lo hemos comentado, después lo ponemos al final en el chat para que quede registrado. En la convocatoria comercial, ¿los gastos subvencionables tienen que estar directamente relacionados con el aspecto innovador o también pueden ser subvencionables gastos indirectos pero necesarios para que el proyecto pueda ser comercializable? Con respecto a gastos indirectos, si quiere, hay un porcentaje, hay un cálculo. No, los costes indirectos, lógicamente, son costes asociados a la propia empresa y, por tanto, sí son subvencionables. Siempre y cuando que esos costes indirectos tienen que estar asociados, digamos, a la parte innovadora del proyecto. Por poner un ejemplo, es decir, normalmente a veces se valoran los gastos indirectos en función o van asociados, y así los valoramos en la fase tanto de seguimiento como de evaluación, asociados a los costes digamos, al personal que interviene y, por tanto, qué parte de esos costes de personal inciden en los costes globales de la empresa. Es decir, qué parte de los costes indirectos pueden ser asignados a ese personal, costes de estructura, costes de alquileres, costes de lo que sea, ¿no? Es decir, normalmente lo que aceptamos en fase de evaluación
es hasta el 25% de los costes de personal como costes indirectos en el presupuesto, lo cual no quita para que cuando en el caso sea adjudicatarios y se analicen los costes, indirectos tienen que ser los reales que se produzcan, que a veces pueden ser más o pueden ser menos que esa cantidad, ¿no? En ese sentido, lo que también hay que señalar es que si eres adjudicatario en la fase de seguimiento, aunque no es la fase de solicitud, eso, como todo proyecto de innovación, pues las partidas son modificables con solicitud, pero es que se me ha ido el personal o es que tengo que incorporar una persona más. Bien, todas estas cosas son solicitables y aprobables, ¿no? En ese sentido, ¿eh? En este caso, la persona pone un ejemplo concreto, dice, en un barco innovador que parte de un TRL7 desde un prototipo probado en un entorno real, se subvenciona solo los gastos relacionados estrictamente con la innovación o también los gastos de construcción del barco que permiten finalizar el prototipo y convertirlo en un barco real con sus certificados para poderlo probar y que preste un servicio comercializable en TRL9. Sí, sí. A ver, hay una cosa que es muy importante, es decir, un proyecto es innovador independientemente de la fase en que se encuentra. Es decir, que no se trata de que en la fase comercial se incorporen elementos innovadores específicos, porque entonces igual no estarías en la fase comercial, si no has probado estarías en la fase precomercial, que es lo que contaba antes respecto a las funcionalidades. Evidentemente, si tú necesitas certificar pues, todo lo que necesites para certificar y construir el prototipo, eso es subvencionable, repito, y ese es el concepto. Es decir, un proyecto es innovador desde el principio. Evidentemente no te vamos a subvencionar, por ejemplo, si haces folletos comerciales para venderlo. No sé si me explico, porque eso sí que no tiene asociado a la maduración tecnológica del proyecto, aunque sí que puede tener una incidencia para el lanzamiento al mercado. Pero eso no es una componente innovadora. Pero todo lo que sea, hacer o asistencia en ferias. Bueno, tú lo puedes meter en gastos generales, pero no es una parte innovadora, sino que eso se podría contemplar como parte de costes indirectos globales del funcionamiento de la empresa asociada a ese proyecto, ¿no? Es decir, pero todo lo que necesites para certificar y homologar, evidentemente eso sí que se considera como parte innovadora del proyecto. Siguiente pregunta es, ¿la subcontratación debe constar en la propuesta de ideas en caso de presentarse como persona jurídica y resulta que acabas necesitando servicios adicionales de terceros con los que no contabas? Sí, si la subcontratación la tienes que meter en la solicitud, en caso de, sobre todo en proyectos, en ideas no tanto, proyectos puede que cambie el importe final de la subcontratación porque la subcontratación que tenías previsto, como ha comentado Pepe, luego en la fase de seguimiento puedes sufrir modificaciones una vez que eres adjudicatario y entonces ya podrás solicitar en fase de seguimiento, en caso de ser adjudicatario, una modificación, pero a priori todas las subcontrataciones deben indicarse en el proceso de solicitud atendiendo a los máximos que hemos comentado de importes subvencionables. O sea, Sí, porque subcontratado. hay que comprobar que no supera el 70% el coste Exacto. Y lo que sí, también hablo un matiz, la propia ley de subvenciones establece, digamos, qué autorizaciones necesitan las subcontrataciones. Evidentemente no pueden emitirse subcontrataciones por encima de los valores de mercado. Bueno, en caso de que sea una empresa filial también tiene su propia problemática respecto a las autorizaciones de subcontrataciones. Bien, lo que está muy claro es que hay que definir básicamente cuál es el objeto de la subcontratación y cuál es el coste estimado de esa subcontratación. Preguntan por los plazos previstos para la adjudicación provisional de la convocatoria anterior, la que está actualmente en evaluación. Bueno, no es el objeto de esta. Y por de eso, esta- como no es Pero objeto, bueno, pues, digamos que acabamos de sacar la lista de admitidos a mediados de diciembre y por tanto estamos en una fase de evaluación. Los pitch se irán convocando en la medida que los evaluadores tengamos ya de cada proyecto una preevaluación antes del pitch. Y bueno, pues durante los próximos 6 meses estaremos en ese proceso. preguntan si un TRL3 tiene también algún tipo de carta de apoyo como el TRL7. Bueno, entiendo que se refiere a la modalidad de ideas y sí, hemos dicho que las cartas de apoyo son necesarias, por lo menos para demostrar el interés de la comunidad logístico-portuaria del desarrollo de esa idea.
Pero tened en cuenta que no es una idea, no está en un TRL3, sino que va a alcanzar un TRL3. Si estáis en un TRL3, no cumplís con las bases reguladoras de presentar una idea. Y en el caso del TRL7, pues lo mismo, estamos hablando de proyectos, pero en este caso serán proyectos comerciales que deben demostrar que están ya en un TRL7, ¿vale? Porque para la pregunta, y en ambos casos sí son necesarias cartas de apoyo. Un proyecto que esté prácticamente finalizado, equipos ya adquiridos, desarrollos terminados pero que no se han implantado aún, ¿tendría cabida como proyecto comercial o solo se contemplan facturas que se generen después del 1 de abril de 2026? Pues tal y como se ha indicado, solo serían presentables, bueno, los trabajos además en la memoria técnica tienes que decir qué trabajos vas a realizar, si está a punto de finalizar, pocos trabajos te quedan por realizar y aparte las facturas solo serán justificables a partir del día después del cierre de la convocatoria. No, Todo lo pero yo no que sé ya has si, hecho. no, Andrés, yo no sé si he entendido la pregunta en el sentido que tú la contestas, ¿eh? Es decir, que yo he entendido de que si tú ya tienes un producto en mercado, pero aún no has vendido nada, si eso es, vaya, no sé si, léela No, otra vez si porque no te importa. dice un proyecto que ya está prácticamente finalizado con equipos ya adquiridos, desarrollos terminados, pero que aún no se ha implantado, ¿tendría cabida como proyecto comercial o solo se contemplan las facturas que se generen después del 1 de abril de 2026 para su justificación? Yo entiendo. La pregunta es muy confusa, no sé si la quiere aclarar el. A ver, si tienes ya todo lo que tengas adquirido antes del día 1 de abril, no es financiable nada. Nada, nada. Pero yo no lo entendía así, lo entendía, bueno, quizá tengas razón entonces, Andrés, es decir, que yo lo he entendido mal. Yo entendía que el proyecto prácticamente está acabado, pero que aún no lo ha vendido físicamente, aunque lo tiene ya en el mercado, pero quizá tienes razón en eso. Es decir, eh, no sé si lo quieren matizar o si lo hemos interpretado bien, o por lo menos si lo he interpretado bien. Lo Si que se quieres, haya comprado antes del 1 de abril no es financiable bajo ningún concepto. ¿Eh? no sé si Luis Alberto quiere matizar, no sé si está aquí ahora mismo. Bueno, si no, le damos paso después. Siguiente pregunta, en idea, si un producto está en una fase de patentarlo, ¿se puede presentar a idea porque todavía está en prototipo y hay que testarlo? Si una idea se puede patentar sin haber hecho nada, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, si no hay, a ver, la clave está en qué nivel de desarrollo tecnológico está y cómo justifica que no ha llegado a un TRL3. ¿El TRL7 de partida de los proyectos comerciales exige que el prototipo haya sido probado en un puerto o basta con que haya sido probado en un entorno operativo real equivalente, aunque no sea portuario? Sí, sí. Lo segundo. No hace falta que esté probado en un puerto, sino que haya hecho un prototipo en un entorno real. ¿Vale? Es decir, hay proyectos, por ejemplo, que se pueden hacer en una piscina. A ver, no confundir con laboratorio, ¿eh? Es decir, que hay gente que piensa que un prototipo real es un prototipo en un laboratorio, aunque sea a gran escala. Eso no. ¿Eh? ¿Vale? En ideas de intraemprendimiento se pueden presentar varias personas con una misma idea. Sí, de hecho, igual que en ideas de no intraemprendimiento, acepta la modalidad de varias personas, concretamente, aunque una de ellas no sea trabajadora del sistema portuario, o debería ser un acuerdo privado entre ellos. O sea, si se presenta un consorcio de varias personas, ¿importa que una no sea del entorno logístico portuario? No. Si se presenta en intraemprendimiento, no. Se podría presentar a carácter general de idea, pero en intraemprendimiento tiene que ser todo personal de la autoridad portuaria. Y después pregunta si se podría subcontratar o sea, subcontratar sus trabajos de estas personas, sí se podría, Eso sí. siempre que no sea su último. O La, presentarse al final. Lo que pasa es que como hay una reserva de 750.000 para intraemprendimiento, pues es más fácil obtener, en función del número que se presenten, subvención a una idea de intraemprendimiento. Se puede subcontratar a una persona, pero el personal, si es una agrupación, tiene que ser todo personal. Y que si es uno o varios, tenemos la experiencia de la convocatoria anterior en precomercial, si no recuerdo mal, en el puerto de Castellón, que se presentó conjuntamente todo el equipo, más o menos, del Comité de Innovación del puerto, que eran 12 o 13 o 15, es decir, que no hay ningún problema al respecto. ¿Mm?
Siguiente pregunta es si la bolsa de dinero que hay disponible se va asignando en orden cronológico de presentación. No, va en orden de la puntuación que obtiene el proyecto. Entonces, los que están más puntuados son los primeros en que se les asigna el dinero en función de lo que hayan pedido y así, hasta que se acabe la bolsa, pero no en orden No nos cronológico. equivoquemos, presentar la solicitud no es tener la adjudicación. Hay gente que cuando recibe la lista de admitidos piensa que ya le han dado la subvención. No, 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 no. Es decir, que una cosa es admitidos y otra cosa es la puntuación de la evaluación. Se hace el reparto de mayor puntuación a menor puntuación. Por eso el comentario que hice sobre todo en comercial, cuidar el presupuesto en niveles adecuados porque si eres el primero, pues no tienes problema, pero si eres el 15, pues igual tienes problemas en función del dinero que pidas, ¿no? Preguntan si las ideas se va a tardar un año en adjudicar en la convocatoria. O sea, más o menos son los plazos que se están manejando. Todo depende también del número y del proceso que tengamos, ¿no? Pero sí, hay que contar que es un plazo del orden de un año. Después se pregunta si para ideas solo para matizar, como ha comentado Pepe, no es necesario compromiso de facilitación a pesar de lo que pone en las slides, que lo corregiremos, siempre y cuando los trabajos que se vayan a realizar no requieran una facilitación. Básicamente no requiera un trabajo o unos compromisos por parte de la gente que deban quedar tácitamente. Lo que sí es necesario, lo que sí son obligatorios son cartas de apoyo en todas las modalidades, ideas y proyectos comerciales. En ninguna de las dos modalidades. Sí. Repito, por ejemplo, si para hacer una prueba de concepto se necesitan datos de un puerto, lógicamente tiene que haber un compromiso del puerto que te va a dar los datos. Si no, eso, digamos, es humo, ¿no? Por tanto, ahí sí que haría falta una facilitación. En otros casos, pues no necesariamente para llegar a una prueba de concepto se necesita la participación de un tercero, ¿no? Dependerá. Siguiente pregunta es ¿cuál es la fecha exacta del cierre de la convocatoria? Hemos dicho 2 de marzo para ideas, 31 de marzo para proyectos comerciales. Dice que en un webinar anterior comentaron que era necesario contactar con Ports 40 aproximadamente un mes antes de la presentación para describir la propuesta. ¿Esto sí es obligatorio? Esto no es obligatorio. Supongo que eso no se refería a Ports 40, sino se refería al puerto que estaba haciendo esa, porque el puerto, como ha comentado Pepe, para aceptarte como facilitador, sí que necesita un plazo para analizar tu idea o tu proyecto y ver si quiere ser facilitador o no. Con lo cual sí que recomendamos que os pongáis en contacto incluso antes de un mes, antes del cierre de la presentación, con el puerto que pensáis que vaya a ser facilitador para que certifique su facilitación. Vale, una vez adjudicado, ya hemos comentado varias veces lo que se tarda en abonar los 10.000 euros, es automático lo que se tarda y los 5.000 euros restantes al presentar el informe de finalización del proyecto con el máximo de 6 meses. ¿Cuánto se tardará en abonar? Pues 2 meses según las bases reguladoras desde que se presenta y se aprueba, el informe de la solicitud del pago, ¿de acuerdo? No, Los gastos de marketing. Andrés, ahí déjame que te matice también. Sí, Para el por favor. anticipo sí hay plazo, para Perdón, sí. los pagos siguientes no hay plazo. Cierto, para Es una vez se ha aprobado porque cumple las condiciones, el pago es inmediato. Los gastos de marketing para el lanzamiento de mercado de productos entiendo que no son subvencionables, no lo son. En el caso de Puerto de Castellón, bueno, aquí justo hablando del Puerto de Castellón, con quien podéis contactar, facilitan el email. A ver, solo un matiz de lo de marketing. Es decir, una cosa son los costes de marketing y otra cosa es el plan que tú puedas hacer estratégico para llegar al mercado. No sé si me explico. En ese caso sí que eso lo consideramos innovador, en el sentido de que haces un planteamiento, no las acciones específicas de marketing, sino cuál es el planteamiento estratégico para llevarlo al mercado. Bueno, aquí una pregunta que sí es relevante. ¿El TRL7 de partida de los proyectos comerciales se evalúa sobre la solución global a desarrollar o sobre cada uno de los componentes o módulos innovadores que forman dicha solución de forma individual? De cada uno de los componentes tienen que demostrar, corrígeme si me equivoco. No, a ver, si estás, digamos, probando componentes,
estás en una fase precomercial. Es decir, el TRL7 es el producto entero con todos sus componentes prototipado en el entorno real. No componentes aislados, sino la totalidad del proyecto entero. Es decir, tú tienes, digamos, no, si, cuando estás en componentes estás en TRL4 y TRL5. El TRL7 es el proyecto absolutamente global. Bueno, queda claro. En ideas se valora tener más cartas de apoyo, no es por volumen, se trata de carta de apoyo es obligatorio, pero no hay un requerimiento, no se va a evaluar mejor aquel que tenga más cartas de apoyo. ¿Vale? Lo que evaluamos es que las cartas de apoyo tengan una relación directa con el proyecto y si pueden ser potencial y si están dentro del ámbito de clientes potenciales, mejor. Vale, me paso a la sección de preguntas y respuestas. En el chat ya hemos acabado, por si hay alguna pregunta adicional. Sí, esta pregunta ya hemos respondido. Esta pregunta ya ha sido respondida. ¿En qué puedas? Han sido respondidas. Todas las preguntas que veo en preguntas y respuestas han sido respondidas. Bueno, sí, preguntan dudas sobre el tiempo de ejecución y lanzamiento al mercado de los proyectos comerciales. 36 meses es el tiempo máximo de ejecución del proyecto y después tendréis la puntuación máxima, que no significa que pueda ser el lanzamiento más tarde, pero para obtener la puntuación máxima relativa al lanzamiento al mercado, como máximo 2 meses al concluir la finalización del proyecto. Dos años. 2 años. No, 2 años en precomercial, ¿no? En comercial, 1 año, 12 meses. Sí, pero has dicho meses. Perdona, sí. Pues eso, 36 meses, plazo máximo de ejecución del proyecto comercial, 12 meses para obtener la puntuación máxima de lanzamiento a mercado posterior al finalizar el proyecto. De acuerdo, todo esto ya se ha respondido. El máximo son 36 meses, pero el plazo será el que fije el solicitante. Es decir, que si dice que lo va a hacer en 24 meses, ese es el plazo en que fue adjudicatario. No son los 36. Exacto. Y ya no hay más, no veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera compartir. Que quedan. ¿Alguien tiene mano alzada? Si no, podemos dar por finalizada esta sesión. Como hemos dicho, se os facilitará, la sesión ha sido grabada, se facilitará a través de redes sociales de la página web y después quien necesite las slides o quien quiera las slides podéis solicitarlas a través del email que se os ha facilitado en el chat y nada, esperamos vuestras solicitudes y estamos abiertos para mentorías para aquellos que lo necesitéis. Muchas gracias y con esto concluimos la sesión de hoy.